Y continuamos con nuestro contenido acerca de las etapas del despertar espiritual. En esta ocasión estaremos revisando la tercera etapa que hemos nombrado zambullida en el proceso. Yo soy Norma del Río y me da mucho gusto tenerte de nuevo por aquí en tu canal Soy Anormal. Si quieres saber más acerca de esta etapa conocida como zambullida en el proceso, te invito a que te quedes con nosotros porque vamos a comenzar. Si apenas nos acabas de sintonizar, quiero comentarte que ya llevamos elaborando varios contenidos para explicar de manera profunda qué es este fenómeno del despertar espiritual. Así que ya hemos hablado de que hay activadores y detonadores, es decir, eventos, circunstancias que detonan nuestro despertar espiritual. Y también hemos hablado de cuáles son esos detonadores y activadores más comunes y cómo es que nos sucede esto. Tenemos también un contenido que es nuestro primer video acerca de las etapas del despertar espiritual, donde hablamos de ese primer momento que llamamos activación y detonación. Y nuestro video pasado, donde estuvimos explicando esa segunda etapa o fase de este fenómeno del despertar espiritual, que lo llamamos momento de gestación o fase de gestación del proceso del despertar espiritual, que es cuando realmente nos metemos de lleno a comprender cómo es esta zona espiritual de nuestra existencia. Ahora vamos a hablar de la tercera fase, que he nombrado fase de zambullida en el proceso. Y como su nombre lo dice, es el momento en que entramos de lleno a trabajar en recuperar esa zona espiritual de nuestra existencia. Es un momento que, como ya trascendimos los otros anteriores, ya no tenemos ninguna duda de que efectivamente está ocurriendo en este momento un gran evento evolutivo conocido como la ascensión planetaria, en donde la especie humana está despertando a una nueva conciencia que viene de esa zona espiritual de nuestra existencia en la que fuimos de alguna manera excluidos, enajenados por eones como especie y como civilización. Vamos pues entonces a hablar ahora en qué consiste esta etapa de zambullida. Una etapa que también está de alguna manera organizada, digámoslo así, en tres fases, porque son tres momentos que configuran esta etapa de zambullida. Y bueno, ahorita voy a nombrarte cuáles son estos tres momentos, pero lo importante que quiero decirte es que recuerda que este fenómeno, este proceso conocido como el despertar espiritual, es un fenómeno que no podemos cuantificar en un tiempo exacto. Cada persona tiene un momento y un ritmo distinto para procesar este arduo trabajo de cambio de frecuencia, de cambio de percepción de nuestra conciencia, de despertar de esta conciencia que había estado en modo de sobrevivencia y que ahora, gracias a este ciclo que termina Gaia y a esta nueva etapa que comienza, estamos recibiendo una nueva energía que nos permitirá empezar a ampliar nuestra conciencia, a despertarla y a funcionar en un modo muy, pero muy distinto al que habíamos funcionado, como es ese de la vieja energía en modo de sobrevivencia. Así que sin más preámbulo, te dejo por aquí con este contenido y por ahí te estaré viendo a lo largo de este video. Vamos a comenzar. Etapas del despertar espiritual. Parte 3.
zambullida en el proceso. Esta tercera fase, a la que he nombrado zambullida en el proceso, tiene más de un momento que la configuran, al igual que en la primera que nombré, detonación y activación del proceso. En el caso de esta tercera etapa, son 3 los momentos que a su vez, desde mi particular experiencia, le dan forma a este periodo del despertar, los cuales enlisto a continuación para posteriormente comenzar a revisar cómo es que se experimentan cada uno de estos. 1. Fase de asentamiento de la atención espiritual. 2. Fase de ampliación de la percepción conciencia. 3. Fase de sanación emocional y mutación de la percepción. Fase de asentamiento de la atención espiritual. El primer momento lo he nombrado fase de asentamiento de la atención espiritual porque en esta etapa la persona comienza a resolver una buena parte de los obstáculos mentales que la impedían para tomar la decisión de hacerse cargo de buscar soluciones para mejorar su malestar existencial tan característico al inicio del proceso del despertar espiritual. Asimismo, en esta fase, la persona ya está dispuesta a superar esos obstáculos circunstanciales o de condicionamiento autoimpuestos, muchas veces de forma inconsciente, que le impedían atender cabalmente su necesidad imperante de transformar radicalmente la manera como se relaciona con la existencia en su vida cotidiana. Me refiero a situaciones como la ausencia total de tiempo para dedicarse a restaurar y poner orden en su mundo interno. Puede ser también el apego a situaciones estresantes que no abonan nada nutricio a su vida. Es decir, básicamente en esta etapa la persona ya está dispuesta a reajustar sus prioridades para hacer un alto rotundo en las rutinas desgastantes que ha perpetuado en su vida cotidiana y comienza a buscar alternativas para soltar todas las situaciones y condiciones que le impiden invertir el valioso tiempo que requiere para restaurarse. Estas situaciones pueden ser desde relaciones familiares, de pareja, de amistades, donde descubre que éstas ya no aportan beneficios para sí misma, así como trabajos y condiciones laborales esclavizantes y desde luego que todos estos cambios que ya está dispuesta a ejecutar y que comienza a visualizar el cómo y por dónde hacerlo, lo ha logrado gracias a que es capaz de asentar en su mente con mayor facilidad un estado de atención con más permanencia en su mundo interno y sus necesidades espirituales. En esta fase de asentamiento también se han dominado las dudas y los impulsos por abandonar el sendero del cambio y la transformación, desertando gradualmente de ese viciado estado mental y actitudinal de conformismo, desechando poco a poco las ideas y sentimientos de victimización e impotencia ante la vida que antes de este momento se habían vivido como parte de la programación de sobrevivencia. En esta etapa la persona ya ha superado sus resistencias al cambio y ha fortalecido su conciencia de tal forma que ahora sabe que el bienestar que tanto requiere para su vida solo puede forjarlo ella misma, por lo que comprende que tendrá que aprender a generárselo. Aquí la clave está en atreverse a soltar todas las cargas y programaciones mentales que le han impedido avanzar para entregarse con absoluta confianza en esa zona espiritual de su existencia. Avanzar entregándose plenamente a la idea de que existe una supraconciencia repleta de energía amorosa que la acogerá y le irá mostrando el camino para restaurar y arreglar su vida. Aprender a vivir en el presente y desapegarse del pasado son sin duda las nuevas pautas en las que debe regir su vida la persona que entra a esta fase. Otro punto clave en esta etapa es que se han superado la obstinación mental para aceptar y creer que efectivamente está sucediendo algo muy intenso e inédito en el planeta y con la humanidad que trasciende los rígidos límites de lo que hasta este momento había conocido como la normalidad.
La aceptación plena del momento actual evolutivo en el que estamos inmiscuidos el planeta y toda la humanidad es otra de las condiciones más importantes e indispensables que la persona requiere instalar y asentar en la psique para poder avanzar y adentrarse hacia esos planos elevados que exige y promete el trabajo consciente del propio despertar espiritual. Sin esta aceptación plena, no es posible avanzar hacia los beneficios del reconocimiento de la propia divinidad. De esta manera, la persona que está experimentando esta fase de asentamiento de la atención espiritual coloca dicha atención plenamente en un crecimiento personal que se caracteriza por un profundo y penetrante desarrollo de lógica espiritual. Es justo en estos momentos donde se activa un arduo trabajo de autodescubrimiento que básicamente se intensificará de aquí en adelante como parte de su sentido de vida. Por tanto, esta fase de esta tercera etapa también se caracterizará por la búsqueda de condiciones que le permitan a la persona priorizar su tiempo para atender de forma contundente su desarrollo espiritual. Aquí la persona con certeza resignificará sus prioridades y se dedicará a buscar soluciones para eliminar de su vida todas esas situaciones y condiciones que le han impedido vivir con plenitud su existencia. Es probable que cambie de trabajo, que suelte relaciones que no le permiten avanzar, que busque tener tiempo para vivir, para conocerse y para descansar con propósitos de introspección y autoexploración. También en esta etapa es muy probable que la persona comience a experimentar con mayor nitidez y conciencia los famosos síntomas de ascensión que se manifiestan tanto de forma física, emocional y anímica, pues es muy importante saber que quienes por decisión estén vivenciando estos momentos de despertar también experimentarán síntomas físicos intensos de mutación, ya que nuestro cuerpo estará cambiando de su actual modo carbono a modo silicio. Y bueno, ya hemos nombrado esas tres fases en las que se configura esta etapa de zambullida del proceso del fenómeno del despertar espiritual. También escuchamos cuáles son algunas de las características de esta primera fase, que es cuando asentamos nuestra atención en esa zona espiritual de la existencia. Tal vez te estés preguntando cómo es que hacemos para asentar nuestra atención. Y bueno, aquí lo interesante es que cada persona lo va haciendo de manera distinta. Lo más importante es ir entendiendo que empieza a surgir esa necesidad, y obviamente surge desde tu interior porque has hecho el trabajo previo, que es la parte de la segunda etapa, donde nos metemos en la gestación del proceso, al empezar a buscar información que nos permita comprender qué nos está pasando una vez que se nos activa esta experiencia existencial conocida como el despertar espiritual. Entonces, una vez que estamos en esta tercera fase, donde ya hemos adquirido información sobre qué sucede con este fenómeno conocido como la ascensión planetaria, qué está pasando en el mundo, qué está pasando con el planeta, qué está sucediendo con la comunidad de despiertos y qué está sucediendo en el mundo a partir de esto, sabiendo incluso que es información que no vas a encontrar de forma oficial. Una vez que tú has hecho toda esta labor y una vez que tú te das cuenta que estás aquí precisamente para colaborar en este momento evolutivo, entonces comienza esta parte de asentamiento de tu atención en esta zona espiritual, en esta lógica espiritual de la existencia, de la cual, dado que vivimos en un sistema que funciona en modo de sobrevivencia a través de la emoción del miedo, pues difícilmente podías comprender antes de este momento. La manera como lo hacemos cada uno, es decir, la manera como decidimos poner esa atención en esa zona espiritual, es muy peculiar. Este es el momento en el que tú ya no buscas ni te pones pretextos para tener tiempo para ti. Este es el momento en el que tú priorizas tus necesidades espirituales de conexión. Este es el momento en que organizas tu mundo, tu contexto externo, y empiezas a tomar decisiones radicales
que te lleven a estar viviendo una existencia más pacífica, una existencia que esté libre de estrés, una existencia que te dé tiempo para sanar. Es el momento en que comienzas a hacerte responsable de tu vida, a comprender qué significa haber vivido en modo de sobrevivencia y desde esta lógica de victimización, y qué significa volverte responsable de tu existencia y dejar de quejarte de que la existencia pues es algo azaroso y cruel y despiadado del cual tú no tienes control. Aquí llegas a ese momento, es decir, tu comprensión, tu conciencia empieza a entender, ¿sí?, de qué se trata realmente hacerse responsable de la existencia y cómo es vivir desde esta lógica espiritual. Y bueno, posteriormente, una vez que tú has asentado muy bien tu atención espiritual y organizas tu vida, entonces entramos a esta segunda fase como una consecuencia de ese trabajo interno que has hecho para llegar a este momento, a esa etapa donde te das cuenta que tu conciencia se está expandiendo, que se está ampliando y que comienzas a ver las cosas de una manera distinta. Pero bueno, vamos a escuchar ahora en qué consiste esta segunda fase de esta etapa de zambullida del proceso, que es cuando empieza a ampliarse nuestra percepción conciencia. Fase de ampliación de la percepción conciencia. Esta segunda fase de ampliación de la percepción conciencia, que dan forma a la tercera etapa que reconozco como zambullida en el proceso, se distingue por una clara y contundente activación en la persona del uso de su conciencia hacia un modo elevado, la cual había estado en deterioro, adormecida por el predominante uso exclusivo de la mente en modo racional que todo humano promedio realiza como parte de la programación Matrix 3D. Aquí inicia un periodo que puede denominarse la noche oscura del alma, en donde la persona, gracias a su esfuerzo por comprender desde adentro lo que está sucediéndole y sucediendo en el mundo, es decir, desde su particular percepción, desde sus propias ideas y respuestas, haciendo uso del discernimiento, es capaz de activar su tecnología sensorial para ampliar considerablemente un nuevo e inédito bagaje cognitivo que gradualmente y de ahora en adelante le permitirán, si persiste en este ejercicio de discernimiento, irse liberando poco a poco de todos los softwares o programas mentales que la han mantenido conectada a la ilusa y grotesca realidad tridimensional de la sobrevivencia. Por tanto, esta es una fase donde se activa en la persona el inevitable proceso de confrontación con todo lo que hasta este momento ha sido su mundo, su vida, su existencia y su particular realidad. Es un periodo donde se comienza a ser consciente todas las limitaciones que se han experimentado a lo largo de la historia de vida. Los dolores reprimidos salen a la superficie. Las formas como se ha colaborado a generar el malestar emocional y existencial en el que se ha vivido, al fin comienzan a tener sentido. Este es un momento en el que la responsabilidad absoluta sobre la propia existencia toma fuerza para ir conquistando gradualmente el estado de soberanía plena sobre la propia vida que fue arrebatado a los humanos desde hace eones. La amplificación considerable de la percepción, como uno de los elementos más importantes que configuran la conciencia, es uno de los resultados más benéficos que durante esta fase logrará la persona que ha trabajado arduamente en sí misma para avanzar hasta este momento. Gracias a su esfuerzo para atreverse a informarse en medios alternativos no oficiales, por asimilar esas duras verdades ocultas sobre la historia de la humanidad, por digerir la complejidad del perverso control mental en el que están sumergidos los humanos, por penetrar con valentía en su propio mundo para encontrar y entender de qué forma ella ha estado conectado con el sistema Matrix, y por su dedicación para cognizar todos estos nuevos conocimientos que se preocupó por indagar
con el propósito de comprenderlos desde sus propios parámetros y desde su particular y valioso mundo sensorial, la persona que está en esta segunda fase de ampliación de la percepción conciencia, a pesar de los dolores que inevitablemente tendrá que recorrer para trascender, comienza a instalar paulatinamente, gradualmente, poco a poco, un cada vez más profundo sentido de conexión espiritual que se irá reflejando en un estado de paz y serenidad que al principio se manifestará por momentos de manera intermitente, pero conforme se siga avanzando en este proceso de autoconocimiento y transformación, dicha serenidad se quedará con la persona para instalarse como un estado del ser inquebrantable. La nueva información asimilada, a pesar de que tiene numerosos momentos e implicaciones de crisis y confrontación con la forma en que se ha llevado la vida y sobre todo con descubrir el enorme cúmulo de mentiras en las que ha estado sumergida la humanidad por eones, tiene grandes recompensas con el tiempo, siendo una de estas justo el despertar de la conciencia de la persona, gracias a que su atrofiada percepción ha logrado recuperar su cualidad de elasticidad, que es fundamental para continuar generando una ampliación firme de la conciencia, condición que le permitirá extender su trabajo de transformación interna de su proceso ascensional hacia ese nuevo software operativo conocido como quinta dimensión, que ya está instalándose en todo nuestro planeta. El tiempo en que recorrerá esta compleja fase de ampliación de la conciencia, como en todo lo demás que ya he mencionado, dependerá totalmente de cada persona. Sin embargo, es importante aceptar que este periodo es difícil y los resultados no se verán de un momento a otro, ni de un día a otro. Siendo honesta, esta fase puede durar años, entrelazándose con la fase que le sigue, que es la sanación emocional. A partir de esta fase, el trabajo de autodescubrimiento y restauración personal será la constante en la vida de las personas que opten por trabajar en esta aventura de reconexión y evolución espiritual, que es el proceso del despertar. Uno de los conceptos más difíciles de entender es justo este de la percepción conciencia. Nos es difícil entender qué es la percepción y qué es la conciencia porque no somos personas habituadas a observar la forma en que observamos la realidad. Simplemente andamos allí automatizados haciendo lo que nos enseñaron que debemos hacer, que debemos ser, y no nos detenemos a pensar y a observar, a reflexionar cómo es la manera en que yo percibo la realidad. Es decir, cuál es el significado que yo le doy a cada una de mis experiencias, ya sean estas experiencias trascendentes y existenciales, así como las experiencias que me pasan en nuestra vida, en mi vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana. No estamos habituados ni enseñados a observar la manera en que solemos observar e interpretar nuestra realidad, lo que nos sucede. Y estamos muy habituados a hacer caso a todos esos acuerdos colectivos que hemos hecho para observar ciertas cosas de la realidad. Por ejemplo, un acuerdo colectivo para una parte de la población es que la homosexualidad es algo que no está bien, que es antinatural y que supuestamente ofende a Dios. Ese es un acuerdo colectivo de cierto grupo del inconsciente colectivo humano que tiene este acuerdo de percibir esta situación, esta condición humana como algo enfermo. Bueno, así es como le hacemos para muchas cosas de nuestra vida. Por eso tenemos grupos que creen en una cosa y grupos que creen en otra, pero no es otra cosa más que acuerdos colectivos de percepción. Es decir, tú eres quien decides
aceptar ese significado de que la homosexualidad es algo antinatural y que además ofende a Dios. No es que sea cierto, es que tú decides que sea cierto para ti. Y entonces, como no nos pensamos observando estas cosas, pues obviamente nos es imposible darnos cuenta que vivimos la mayoría del tiempo, o más bien siempre hemos vivido, en modo de sobrevivencia. De allí que este momento evolutivo sea tan trascendente y al mismo tiempo tan complejo para comprenderlo, porque lo que estamos haciendo en esta segunda fase de este momento en el que yo le llamo zambullida del proceso, esta segunda fase de ampliación de la percepción conciencia, lo que estamos haciendo gracias al trabajo interno de cuestionarnos cosas, de adquirir nueva información, de discernir, es decir, de cuestionar, de averiguar si es o no es real lo que yo estoy investigando, lo que estoy escuchando. Esa información que me interesa y a la cual yo acudo para poderla tener, digerirla. Sí, lo que estamos haciendo con este proceso de asimilación de nueva información, que básicamente es la etapa 2 de este momento conocido como despertar espiritual, al menos de la propuesta que yo estoy haciendo, cuando logramos asimilar todo este nuevo conocimiento y nos abrimos a estas nuevas experiencias, fíjate, de introspección, ¿sí? Experiencias en donde entras contigo, te detienes en la vida y comienzas a cuestionarte todo. Comienzas a observar cómo ha sido. Tu atención ya no está en que hay que pagar la renta, en que tienes que ir a hacer un viaje, en que la escuela de los niños, sino tu atención está en cómo he vivido. Cuando tú empiezas a hacer este trabajo, es cuando poco a poco y gradualmente va cambiando tu percepción. Justo por todo este trabajo que hemos estado haciendo hasta este momento, conocido para mí como la ampliación de la percepción conciencia, es que nuestra percepción empieza a transformarse. En este momento ya entendemos muy bien que hay una diferencia entre observar la vida en modo de sobrevivencia y observar la vida con significados espirituales. Esto es uno de los pasos más difíciles de trascender, la verdad, entender que hay una gran diferencia y que la diferencia radica en la forma como tú percibes la realidad. Es decir, la clave está en que tú aprendas a observar los significados que le das a cada una de esas experiencias que has vivido, que has decidido vivir, particularmente aquellas que son dolorosas. Regularmente estamos percibiendo todo lo que nos sucede desde la percepción del drama, de la víctima, ¿sí? Y esto es observar la vida en modo de sobrevivencia. No se nos ocurre otro significado para lo que nos está sucediendo. No se nos ocurre pensar que tal vez es un proceso de aprendizaje muy importante para nuestra alma, porque para empezar, estás programado para creer que el alma pues es una cosa religiosa y pues un tanto media ficticia, como que sí es, pero como que no es. Es decir, ni siquiera sabemos ni hemos tenido obviamente la experiencia de cómo es vivir desde el alma y no cómo es vivir desde nuestros programas mentales. Bueno, por eso esta etapa de zambullida del proceso del despertar espiritual es tan interesante y tan importante, porque aquí nos zambullimos, comenzamos a comprender qué es esto de vivir desde una lógica espiritual. Nos damos cuenta que es muy sutil, que aunque es que precisamente porque es muy perceptual, es muy sutil. Nos empezamos a dar cuenta que necesitamos precisar lo que percibimos para poderlo comprender. Y bueno, para esto pues necesitamos hacer ejercicios cotidianos de reflexión, de introspección, de contemplación, de observación, de cómo es que yo observo, por ejemplo, mi relación con mi madre, desde dónde lo estoy observando.
Desde la niña necesitada y resentida que no recibió lo que esperaba mamá, o desde la adulta que intenta comprender qué aprendizaje espiritual había detrás de toda esa situación de dolor. ¿Para qué viví esto? Esta es la diferencia. Desde donde yo observo mi realidad. Y bueno, este momento importante es un momento muy importante porque aquí nos caen un montón de centenarios y aquí nos empezamos a dar cuenta de la importancia de comprender de forma muy profunda qué significa que yo soy responsable de todo lo que me sucede. Es un momento crucial porque empezamos a salir del modo victimismo. Y bueno, como lo he repetido en varias ocasiones, esto es gradual. Esto es un proceso. Es un proceso lento porque no es fácil limpiar todos nuestros programas. Tenemos programas para percibir todo. Tenemos programas para percibir el dinero, tenemos programas para percibir el trabajo, tenemos programas para percibir la amistad, tenemos programas para percibir el amor. Hay quien tiene programas acerca del amor tan incoherentes como el hecho de decir que el amor duele, ¿sí? Que el romanticismo es una tontería. Hay gente que tiene estos programas y distorsiones. Asociamos el amor con cada barbaridad que es evidente, que es una percepción de la energía del amor, porque además la confundimos como una emoción, como un sentimiento. Es evidente que es una distorsión del sistema. El sistema ha distorsionado el concepto del amor, pues para que nadie lo podamos entender y por tanto no lo podamos practicar. Y por eso tenemos una historia de justificaciones en nombre del amor, de un montón de crímenes y, bueno, experiencias de la verdad dolorosas y horrorosas que ha tenido la humanidad por precisamente haber caído en este programa distorsionado acerca del amor. Esto es un ejemplo que te doy y así está empapado todo. De allí que sea tan importante que este momento de ampliación de la percepción conciencia sea tan consciente, es decir, es un momento muy vital porque tú comienzas a entender por qué vivimos como vivimos. ¿Sí? Es un momento incluso poderoso en el sentido en que empiezas a entender que el poder personal es la clave. ¿Sí? Necesitamos humanos dispuestos a renunciar a la percepción de sobrevivencia y hacer todo el trabajo perceptual de asimilación, de cognición, de digestión emocional sobre esa nueva realidad que es, ¿sí? Aprender a observar la vida desde una lógica espiritual. Y bueno, de allí que la tercera etapa de esta fase, conocida para mí como zambullida del proceso, sea la etapa de sanación emocional y mutación. Para ser capaz de cambiar mi software, es decir, mi soporte lógico, ¿sí? Mis creencias de sobrevivencia hacia un software de lógica espiritual, es decir, que se sostenga con principios elevados, coherentes y congruentes con el amor, para que yo pueda cambiar mi software, ¿sí? Mi sistema de creencias a este software elevado, ¿sí? Espiritual, ¿sí? Es necesario hacer todo este proceso que acabo de mencionar. Necesitamos revisar todas nuestras creencias y nos vamos a encontrar que en este proceso de nuestra historia personal, donde se nos obligó de múltiples maneras a pensar en lo que se debería y no debería, en lugar de enseñarnos a ser nosotros mismos, nos vamos a encontrar con un montón de heridas. Nos vamos a encontrar que la mayoría de nuestras conductas y nuestras actitudes son conductas reactivas, son conductas que tal vez ni siquiera sean de nosotras, sino son aprendidas, que las hemos estado modelando de nuestro linaje. Nos vamos a empezar a encontrar con que hay situaciones que vienen de generación en generación y que nosotros somos las primeras personas que hacemos consciente ciertos comportamientos que ha habido al interior de la familia y que la verdad han sido grotescos, muchas veces muy dolorosos y muy mezquinos incluso, para ser un espacio donde se supone deberíamos de ser cuidados. Entonces nos vamos a dar cuenta de todo este desmadre en el que estuvimos sumergidos creyendo que así era lo normal y que claro es normal porque se ha normalizado, se ha reglamentado para que sea así, pero no es lo natural. Es decir, la existencia no tiene que ser dolorosa,
y nosotros los humanos hemos estado por eones alimentando acuerdos colectivos de percepción que están allí en esa lógica de sobrevivencia. Por eso es tan importante entender que la ascensión hacia la 5D es un cambio de percepción, es aprender a observar la existencia desde ojos limpios, libres de dolor, libres de resentimiento, libres de emociones de sobrevivencia y con una fe innata en la energía del amor. Es empezar a observar y dar significados distintos a cada una de nuestras experiencias cotidianas y trascendentes. Así que la tercera fase es la fase de sanación y bueno, te dejo para que escuches en qué consiste esta tercera fase de sanación emocional y mutación. Fase de sanación emocional y mutación de la percepción. En esta última fase de sanación emocional y mutación de la percepción, la persona comienza a adentrarse en el ejercicio cotidiano del darse cuenta mediante la observación de su presente y de esos detalles perceptuales con los que ha experimentado el pasado de su existencia para configurar lo que ésta percibe como su realidad, en sincronía con ese darse cuenta de todos los acontecimientos históricos encubiertos por el sistema Matrix 3D sobre la humanidad, así como de los hechos de la política global que envuelven veladamente esas verdades secretas que han ignorado los humanos por su condición de control. Esto último es muy importante conocerlo para aceptarlo como la realidad actual de la cual se está liberando la Tierra, para integrarlo al nuevo bagaje de los inéditos conocimientos de lógica espiritual que la persona ha estado descubriendo desde que inició su proceso espiritual del despertar. Si se pretende aprender a salir y desconectarse del juego emocional de la Matrix 3D, porque comprender cómo es que funciona la programación Matrix es la única forma de aprender a liberarse de dicha programación, de manera que gradualmente la persona vaya descubriendo su propia ruta para alinearse a esa nueva realidad cuántica de quinta dimensión. Sin esto, básicamente es imposible acceder a esta elevada, sutil frecuencia vibratoria 5D. En esta fase también la persona se verá en la imperiosa necesidad de encontrar y trazar un sendero sostenido de sanación que abarque no solo a su dimensión emocional, sino también a sus dimensiones física, mental y espiritual. El diseño de una ruta singular orientada a la sanación de toda su configuración humana es lo que define a esta última fase del momento evolutivo conocido como despertar espiritual. Aquí el camino debe distinguirse por una firme y robusta paciencia para poder transformar todo ese bagaje del pasado que es indispensable soltar para elevar a planos más sutiles la propia frecuencia vibratoria, o dicho de otra forma, para mutar la firma electromagnética personal, eliminando la densidad molecular que es el rasgo de una mente que funciona bajo los programas de miedo que se sostienen en la grotesca lógica del software Matrix 3D. El enfoque de la salud debe estar libre de la programación Matrix y esto es parte de la última fase de este proceso. Desprogramarse sobre las opciones tradicionales para atender y recuperar la salud, sea esta física, emocional o mental. En el caso de la atención a la salud física, la persona debe ser capaz de aprender a confiar en las opciones que brindan las medicinas alternativas y desconfiar de las drogas farmacéuticas que serán un impedimento para el proceso de mutación que su cuerpo debe realizar para hacer la transición del carbono al silicio. Una de las situaciones que es necesario descubrir es el hecho de que, siendo coherente con la lógica espiritual, los humanos estamos configurados como seres espirituales para estar a cargo de nuestra biología y sanarnos por nosotros mismos. Así que la percepción determinista sobre una genética que se hereda por biología y por esto no puede ser cambiada
o la creencia acerca de que la enfermedad ataca por fuerzas azarosas desconocidas son creencias que la persona debe reconocer como piezas claves de la programación Matrix para mantener a los humanos bajo ese paralizador e impotente estado del ser de víctima en el que la gran mayoría de humanos aún funciona. Básicamente casi todas las enfermedades actuales tienen un origen somático y por tanto toda enfermedad puede ser sanada por la misma persona que se la ha generado de forma inconsciente, lo cual, si se lo propone, puede aprender a hacerlo muy a pesar de la opinión de los médicos tradicionales. Lo mismo será con respecto a la recuperación de la salud emocional. Esta será difícil atenderla bajo los parámetros de la psicología tradicional, en especial si se acude a enfoques psicoanalistas, pues estos poseen una buena carga de programación Matrix de la cual se está buscando salir. Aquí las opciones ideales son los terapeutas que manejan los enfoques humanistas y espirituales que se distingan por su carácter holístico. En fin, el distintivo de esta etapa es ante todo generar las condiciones psíquicas y espirituales para comenzar a realizar el arduo proceso de sanación que posteriormente permitirá la mutación de densa y pesada frecuencia tridimensional hacia la sutil y elevada frecuencia pentadimensional o 5D, lo que significa que en esta fase la persona tendrá que tener una disposición inquebrantable para transitar la zona más recóndita de esa noche oscura del alma que inicia en la fase previa a esta que ya mencionamos. El camino del dolor, mas no del sufrimiento, es inevitable en esta fase transitoria, pues no solo se liberan todos los dolores reprimidos, ignorados y evitados en toda la historia de vida de la persona, sino además se liberan las memorias akáshicas, es decir, las memorias emocionales de dolor que no pudieron ser sanadas en vidas pasadas y las cuales se resguardan en las células y el ADN. Por esto, en esta etapa toma gran importancia aceptar para comprender este proceso penetrante de sanación todo lo referente a vidas pasadas, a la forma como funciona el proceso cuántico en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo, así como todo lo referente a la manera como funciona la memoria akáshica en el ADN. Hay 3 puntos interesantes, al menos para mí, en esta fase que hemos nombrado de sanación emocional y mutación de la percepción. Y el primero es que va a ser necesario que estemos dispuestos a cambiar las formas de buscar la salud, ya sea en el plano físico, en el plano emocional, en el plano psicológico, pues, o en el plano espiritual. Es decir, tenemos que estar atentos a no estar cayendo en las creencias Matrix acerca de que, por ejemplo, una enfermedad está totalmente ya determinada una vez que está en nuestro cuerpo y ya no podemos hacer nada para sanarla, una enfermedad terminal, por ejemplo. Es importante empezar a desmontar este tipo de creencias en nuestra psique si nos encontramos en una situación como esta. Otra es que es importante atender cada uno de tus cuerpos, es decir, la salud de cada uno de tus cuerpos. En el caso del cuerpo físico va a ser importante que comiences a integrar que dado que el planeta está cambiando de frecuencia vibratoria y esta frecuencia es mucho más alta, ¿sí? Requieres empezar a alimentar tu cuerpo con alimentos más sanos, más nutricios, más coherentes, ¿sí? Con la vida espiritual, alimentos que te dé la madre tierra y no alimentos que vayas y compras al súper, alimentos muertos que ya nada más están metidos en cajas y congelados y llenos de químicos para que pues se conserven allí durante largos periodos de tiempo y no se echen a perder. Estamos acostumbrados más a comer con esto, esta es la lógica del sistema. Entonces parte de la coherencia que tendrás que ajustar en tu vida es empezar a cambiar tus alimentos y entender que si tú quieres ayudar a tu cuerpo para que pueda ser fácil su proceso de mutación biológica, ¿sí? Pues necesitas cambiar de alimentación.
Necesitas empezar a practicar elementos éticos fundamentales de una persona que se vive a sí misma como alguien espiritual. Y me refiero al dejar de comer carne. Lo hacemos sobre todo por cuestiones éticas, ¿sí? Y bueno, el sistema también te ha enseñado a cosificar los animales y verlos como mercancías para la alimentación, para el consumo de la alimentación. Pero la verdad es que las proteínas que los animales nos dan, pues no son indispensables. O sea, hay muchas legumbres que tienen proteínas y hay muchos alimentos naturales que de verdad tienen una rica variedad de proteínas. Son parte de los programas que tendrás que empezar a trabajar. Solo te doy algunos ejemplos de para dónde va este proceso de sanación. Es decir, sanar implica realmente cambiar de hábitos. Sanar implica realmente colocarme en una situación coherente con respecto a lo que significa vivir en modo espiritual, ya no en modo de sobrevivencia, en esa lógica reactiva e inconsciente, sino en esa lógica elevada, amorosa, que es la zona espiritual de la existencia. El otro punto que también me parece como muy importante y que es necesario como puntualizar es esto que yo menciono, que es el aprender a salir del juego emocional de la Matrix. Esto es parte de ese proceso gradual de sanación y significa que tienes que ser muy consciente y empezar a observar cómo el sistema te ha programado para vivir constantemente en un juego emocional sostenido en la emoción del miedo. Y que muchas veces se disfraza de prevención, se disfraza de lo correcto, ¿sí? Se disfraza de deberías, que no son más que creencias limitantes que te impiden abrir tu percepción, es decir, ganar en esa elasticidad que has perdido, ¿sí? Para poder visualizar y observar la vida desde formas mucho más elevadas, más amorosas y compasivas. Tan fuerte ha sido el sistema que nos ha enseñado a visualizar lo profundamente amoroso y armónico como una utopía. Y tú sabes que el significado de utopía es justo eso, que lo que tú sueñas y añoras pues no es posible. De esta forma tan sutil hemos sido programados para creer que las utopías no son posibles. Y bueno, sanar implica esto, implica que tú seas capaz de estar detectando constantemente cuando algo que estás experimentando, que estás tal vez reflexionando, pensando u observando, ¿sí? Te conecta con esas emociones de temor, de pánico, de miedo e incluso de preocupación. La preocupación es una emoción continua que casi todo humano la vive como algo natural. Es decir, estar preocupado es natural y no estar preocupado por nada es antinatural y aparte, pues es como insensibilidad, ¿no? Es decir, estamos programados para creer que para que algo nos importe, nos tiene que preocupar y nos tiene que doler. Entonces, parte de las programaciones que están insertadas ahora sí que hasta el tuétano de nuestros huesos es justo la preocupación. Es necesario sanar esa emoción de la preocupación y irla mutando gradualmente y poco a poco en una confianza y una certeza total en la existencia, a pesar de que en ciertos momentos la vida se vea bastante caótica. Recuerda que esto es un cambio de transición, es decir, cada proceso que estamos describiendo, al menos aquí en Soy Anormal, sobre cómo es este fenómeno del despertar espiritual, cada proceso que hemos estado describiendo es una guía para que tú sepas cómo gradualmente se siente ir cambiando de percepción, ir cambiando de modo de significar a la vida y por tanto irte alineando a esta lógica espiritual que no es otra cosa más que el proceso de ascensión a la 5D. Se dice fácil en palabras, pero vuelvo a repetir, es un proceso gradual y es un arduo trabajo y muy valiente trabajo de autoconciencia, de autodescubrimiento, de restauración personal, de reconexión no solo contigo mismo, sino con la existencia. Y en esto consiste precisamente esta etapa de zambullida,
Es indispensable darte cuenta de todo esto y al mismo tiempo empezar a buscar las rutas que te permitan sanar desde una lógica más coherente, más espiritual, es decir, buscando medios alternativos de sanación que realmente te traten desde tu espíritu, es decir, desde el origen de eso que te está enfermando y que con medicamentos y pastillas pues no vas a lograr erradicar. Así que desconectarse de ese soporte lógico de preocupación constante, es decir, de esas creencias que te dicen que tienes que estar siempre preocupado por todo, más cuando se trata de tomar un camino que no conoces y que no puedes controlar y que es incierto. Estamos muy programados a creer que lo incierto es malo, es negativo. Desconectarse de ese tipo de creencias es parte de la sanación y es parte de desconectarte de ese juego emocional de la Matrix, que es un juego constante de miedo, de terror, de preocupación, siempre disfrazado de bienestar. Así de distorsionado ha estado el sistema. Y el último punto importante que quiero enfatizar en este diálogo que tengo aquí contigo acerca de este contenido sobre la tercera etapa del despertar espiritual que hemos nombrado zambullida en el proceso, es decirte que para poder lograr esta zambullida en el proceso es indispensable que la persona genere condiciones para sanar, condiciones físicas y condiciones psíquicas. Condiciones físicas me refiero a que realmente destine una buena parte de su tiempo para poder generar estas condiciones psíquicas de reflexión, de exploración, de autoconocimiento, de autoobservación, de momentos incluso de contemplación, es decir, darse el tiempo necesario y generarse las condiciones cómodas para que este tiempo realmente sea aprovechado en ti misma, en ti mismo. Otra condición psíquica que requieres es abrirte a lo nuevo. Necesitamos cuestionarnos todo, principalmente todas esas creencias limitantes que de alguna manera han regido la historia de nuestra vida y en las cuales seguramente para poderlas identificarlas solamente basta que observes en qué momentos de tu existencia te has sentido como una víctima y no como alguien con poder personal. El cambio de percepción no es fácil porque hay que hacer una limpieza profunda de nuestras creencias en cada una de las áreas de nuestra vida. Te sorprenderá ir descubriendo poco a poco, si estás ya en este momento de este proceso de tu despertar espiritual, te sorprenderá descubrir hasta dónde hay ideas y percepciones limitantes acerca de elementos de nuestra existencia, como pueden ser las relaciones, nuestro rol incluso como madres, nuestro rol como hijos, nuestro rol como amigos. Te sorprenderá descubrir incluso algunas percepciones llenas de prejuicio que no te imaginabas que tenías. Es decir, como lo veíamos hace un momento, lo escuchábamos hace un momento, tenemos que darnos cuenta de todo. Es una etapa continua y permanente de darse cuenta. Se nos amplía nuestro darnos cuenta y, bueno, una clave para esto es que tú estés dispuesto a observar todo cuanto te acontece. Todo eso que llama tu atención, todo eso que emocionalmente te hace tener una reacción, es necesario que lo observes y, bueno, observar para que realmente te des cuenta que si estás observando, tienes que hacerlo de forma compasiva, sin juicio, sin agresión, solo con la intención de conocer para comprender cómo habías estado funcionando hasta ahora en este modo de sobrevivencia, en este modo de victimismo, de drama, en todas y cada una de las áreas de tu vida. Así que puedes irte dando cuenta porque esto es un proceso gradual, es un proceso lento y definitivamente es un proceso muy profundo de sanación. Vamos entonces ahora, por favor, a ver cómo termina este contenido y vamos también ahí a revisar como último los 3 retos que tenemos en esta fase de zambullida del proceso para que podamos dar fin
a este nuevo contenido que estamos ahorita explorando acerca de la tercera etapa conocida como zambullida del proceso de tu despertar espiritual. Continuemos. Seguramente ya comienzas a entender por qué esta etapa se caracteriza, como lo dice su nombre, por zambullirse dentro del proceso. En pocas palabras, esto significa que la cualidad principal de este periodo del proceso espiritual del despertar es darse cuenta de todo lo que se requiere para despabilar y liberar a la adormecida conciencia que hasta este momento había permanecido en el cautiverio de nuestra controlada mente tridimensional, dominada bajo el asfixiante paradigma de la coraza de la normalidad. Esta es la meta principal del fenómeno del despertar espiritual: despertar nuestra conciencia para colocarla al mando de la existencia. Y para mí, desde mi experiencia singular, es lo que lo distingue a este fenómeno del proceso que le sigue, que es la labor ascensional hacia la 5D, la cual comenzaremos a explorar más adelante. Comenzar a ampliar la banda ancha de la conciencia, recuperando la cualidad de elasticidad de la percepción, con el propósito firme de conectarse espiritualmente con la existencia, es la meta última de esta fase que da forma a la tercera y también última etapa del momento de este proceso evolutivo conocido como despertar espiritual. Sin embargo, es justo aquí en esta fase cuando recién comienza a gestarse la habilidad que la persona debe desarrollar para aprender a amplificar esa banda ancha de su percepción conciencia, pues una buena parte del camino ascensional hacia la 5D es incrementar el rango de percepción y el ancho de banda de la conciencia. En esta última fase de todo este proceso espiritual del despertar, la persona busca con avidez saber más de lo que sucede en este momento evolutivo y con certeza a estas alturas lo hará con placer y con cierta pasión. La dedicación para encontrar y asimilar todos esos nuevos conocimientos indispensables para el cambio que exige este proceso evolutivo es otra característica de esta etapa. La mutación radical de la percepción, el abandono de hábitos insalubres y tóxicos, tanto de alimentación como de pensamiento, así como la adquisición de hábitos que se caractericen por su sustancia espiritual, son otras cualidades que se manifestarán en este periodo. Sin embargo, y a pesar de que en esta fase ya se han superado los conflictos internos que están alrededor de las dudas y el escepticismo propio de las etapas previas, conflictos que son los que suelen detener por un tiempo el avance hacia la consumación de la etapa del despertar espiritual y el inicio del proceso ascensional, que es el que le sigue. Esta fase suele ser una de las más difíciles, pues como ya lo expresé anteriormente, es un periodo donde el dolor es el aliado indispensable para consumar gradualmente el anhelado proceso de mutación. Para cerrar la descripción de esta etapa 3 sobre cómo se experimenta el proceso espiritual del despertar de la conciencia, quisiera agregar que aunque este periodo de tiempo se distingue por atravesar de manera recóndita esa noche oscura del alma, donde el dolor sanador está presente en muchos momentos, paradójicamente, en la medida que la persona avanza en la consecución del mismo, marchará experimentando una sutil sensación de relajación existencial que se irá incrementando gradualmente con el paso del tiempo. La serenidad ante la confianza y certeza depositada en la vida se vuelve una fuente de tranquilidad. Confías en la existencia porque sensorialmente se percibe la magnificencia de su divinidad. Se agudiza la sensación existencial de esa libertad con sustancia espiritual, siendo esto un indicador de un buen nivel de escucha de la propia voz que reemplaza el mecanizado hábito reactivo de poner la atención en las múltiples voces incoherentes y distorsionadas
que el sistema Matrix 3D ha insertado hábilmente en la mente del inconsciente colectivo humano. La pasión se engrandece movilizada por una fuerza interna claramente de sustancia espiritual, donde ésta es guiada con una nítida intuición que se despierta gradualmente a medida que la persona se interna en la intimidad de su mundo interior. Zambullirse en el proceso espiritual del despertar requiere afrontar sin tapujos ni autoengaños, desde una firme actitud de virtuosa valentía, todas esas situaciones, pensamientos, creencias, sentimientos, conductas y actitudes que se han caracterizado por la incongruencia entre el saber, el hacer y el ser. Y esta etapa final del proceso espiritual del despertar es el momento en el que ya no es posible negar ni evadir la responsabilidad de confrontar las propias incongruencias. Aquí las excusas y justificaciones ya no caben, ya no pueden ser sostenidas por nuestro espíritu. De ahí que este momento existencial de honesta autoconfrontación, indispensable para consumar exitosamente el proceso espiritual del despertar de la conciencia, termine otorgando a las almas valientes que decidan recorrer el camino exquisitos frutos existenciales, tales como un inquebrantable estado de serenidad, una robusta sensación de certeza e incondicional confianza en esa fuente original donde se originan todas las formas de existencia. Frutos bien logrados que ese titánico esfuerzo que implica el reconectar con nuestra negada zona espiritual, de la cual fuimos exiliados como especie humana hace eones y a la cual hoy tenemos una extraordinaria oportunidad evolutiva para retornar. De dificultades a retos que enfrentan las personas en la etapa de zambullida. Las posibles dificultades que una persona pudiera encontrar en esta etapa de zambullida del proceso espiritual del despertar se reducen considerablemente. De hecho, básicamente desaparecen, pues éstas dejan de ser dificultades para convertirse en retos. Es en este periodo donde la persona ya ha logrado superar la mayoría de esos conflictos que suelen ralentizar, detener o abandonar dicho proceso. La verdad es que por un buen tiempo las dudas seguirán surgiendo, aunque éstas estarán encaminadas hacia otra dirección, particularmente hacia el desarrollo de la escucha de la propia voz en sustitución de las implantadas voces que la programación Matrix 3D embutió en las mentes de los humanos a través de las normas, reglas e imposiciones moralistas propias de la coraza de la normalidad que cada persona adopta para sí misma. Sin embargo, dichas dudas ya no poseen la suficiente fuerza como para detener este extraordinario proceso evolutivo que la persona ha decidido ejecutar para sí misma. Aquí el anhelo de experimentar la vida desde esa zona espiritual de la propia existencia es tan sólido que la voluntad por conquistar este inédito terreno se ve impulsado cotidianamente por ese robusto anhelo que es el combustible espiritual que le da sentido a la vida. Así pues, en términos muy generales, los retos más notables que enfrentará toda alma valerosa que ha llegado hasta este momento evolutivo son los siguientes. 1. Fortalecer la ampliación de su darse cuenta o de la toma de conciencia observando los pensamientos que refuerzan la singular programación Matrix 3D que ha engullido la persona en su dimensión mental. 2. Fortalecer la ejecución de nuevos hábitos que se distingan por su sustancia nutritiva, orientados al desarrollo de su percepción hacia una lógica espiritual. 3. Fortalecer la intención del cambio, operando pequeñas acciones cotidianas
orientadas a la transformación de esas conductas Matrix identificadas en su persona. 4. Fortalecer la relación consigo misma a través de la ejecución cotidiana de un diálogo interno, compasivo, amable, que fomente amorosamente la paciencia para evitar a toda costa los diálogos internos Matrix de reproche, autocrítica, victimización y rechazo. Considero que estos 4 retos son líneas directrices que pueden servir de gran ayuda para que la persona reduzca la brecha de ese malestar Matrix que ocasiona todo cambio evolutivo, como el que inevitablemente exige esta extraordinaria aventura de autodescubrimiento y reconexión espiritual. Y para finalizar esta tercera etapa de nuestra serie Etapas del Despertar Espiritual, la cual hemos llamado Zambullida en el Proceso, me gustaría solamente, pues de alguna manera invitarte a que revises nuestros contenidos para que puedas darte cuenta que lo que hemos estado elaborando de alguna manera es una guía que te puede permitir tener más claridad sobre cuál es el proceso, digamos, más sano para que tú puedas de alguna manera evitarte baches en este sendero nuevo de tu despertar espiritual. La idea es que conozcas más o menos cómo se vive esta experiencia. Es una experiencia muy nueva y realmente es difícil de describirla en palabras, pero sí es importante que al menos tengas una idea, porque yo me recuerdo cuando inicié andaba muy, pero muy perdida, sobre todo en identificar el significado de esos momentos emocionales y existenciales que había mucho malestar y que a veces no entendía qué me estaba pasando. Y bueno, poco a poco, afortunadamente, fui metiéndome a comprender y a encontrar información y a investigar y a entender que eso que estaba sintiendo emocionalmente y ese malestar existencial no era otra cosa más que precisamente la invitación de mi alma para abrirme a la posibilidad de comprender qué significa vivir desde una zona espiritual de la existencia. Y bueno, afortunadamente me aventuré y poco a poco he ido entendiendo que lo más complicado a veces es ponerle orden emocional a esta situación, entender cómo se vive la programación Matrix, entender cómo es este mundo tridimensional, es decir, entender cómo se realiza el proceso de sanación interna, de sanación emocional, de sanación de nuestro cuerpo para que podamos alinearnos a esta nueva lógica espiritual. De alguna manera es mucho más sencillo absorber todo el conocimiento que ahorita hay bastante acerca de cómo ha sido la historia de la humanidad, acerca de las razas reptilianas, acerca de nuestros hermanos galácticos, acerca de la exopolítica, es decir, es más fácil absorber este conocimiento, pero entender cómo hacemos este proceso de desconexión de esta lógica y de este sistema Matrix, eso es lo complicado y lo difícil, porque básicamente lo tenemos metido hasta el tuétano y el último rincón de nuestra psique, y además hasta este momento no habíamos tenido parámetros que nos permitieran identificar cómo es vivir en modo de sobrevivencia y cómo es vivir desde una lógica totalmente distinta que es espiritual y que por tanto es desde una energía amorosa. Bueno, por allí va nuestra labor y bueno, pues no me resta más que agradecerte mucho por haber estado hasta el final de este contenido, invitarte a que si aún no te suscribes a nuestro canal, por favor lo hagas, invitarte a que si por algo te sientes identificado como parte de la familia de luz, como un trabajador de la luz, como un alma antigua, una semilla estelar, pues invitarte a que nos visites en nuestro canal nuevo que abrimos para precisamente aquellas personas, aquellas almas que creen, que sienten que son semillas estelares y que están aquí
con un propósito específico para ayudar a esta transición energética que está viviendo el planeta y la humanidad. Así que aquí en la cajita de comentarios te estaré dejando el enlace de nuestro canal también de YouTube que hemos titulado Soy Anormal, Familia de Luz. Ahí tenemos contenidos exclusivamente dirigidos a las personas que creen ser parte de la familia de luz como trabajadores de luz en este momento evolutivo. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en nuestro siguiente contenido. Aún no sé qué voy a elaborar, pero te prometo no tardarme tanto en hacerlo. Hasta la próxima.